entra al examen de salida, ¿no? Obviamente también va a entrar al teórico práctico, va a haber como el teórico práctico, van a haber también preguntas de casos clínicos, muy bien. Las intervenciones, les repito, no quiero que me den datos de, doctor, he visto la estratificación del esófago de Barrett, he visto un manejo nuevo que no, quiero aplicación clínica, ¿no? Tal dato, por ahí he visto que en una enfermedad se afectan las células paritales y puede generar eso, ¿no? Con lo que hemos visto de su acción. He visto tal cosa y así, ¿no? A menos que yo les pregunte algo directo con respecto a, ¿saben qué significa esto? ¿Saben esto? ¿No? Para hacer que circule rápido la clase y no nos estemos demorando, porque acá sí hay bastantes datos que vamos a ver, porque vamos a ver primero generalidades, luego esófago, luego estómago, luego intestino y finalmente conducto anal. ¿Muy bien? Ya, iniciamos. Primera intervención. ¿Quién me quiere decir cuáles son las capas del sistema digestivo? Mucosa, submucosa, muscular. ¿Cómo se dispone la muscular? ¿Cómo se dispone la muscular? Circular interno y longitudinal externo. Ya, y finalmente La serosa o adventicia. la serosa o adventicia. Muy bien. Entonces tenemos 4 capas. Ahorita vamos a hablar del sistema digestivo en general. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces tenemos primero la mucosa. Muy bien. Pues acá estamos hablando, chicos, de tracto gastrointestinal en general, ¿no? O sea, la generalidad es de todos los epitelios. La mucosa es su epitelio, que es un epitelio, recuerden, cilíndrico o columnar, ¿no? Lo mismo, cilíndrico simple, con células caliciformes, o sea, un epitelio glandular, ¿no? Todos los epitelios del tubo digestivo tienen ese epitelio, ¿no? El esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, ¿listo? Excepto, ¿no? Porque siempre hay una excepción, el esófago, muy bien. Entonces el esófago, ¿qué tipo de epitelio tiene? A ver, ¿alguien qué protección? Sí, no, levante la mano. Es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Muy bien. Epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿verdad? Porque los únicos que tienen queratina, deben recordar que son los que están hacia el exterior, o sea, la piel, ¿listo? Y vamos a ver, por ejemplo, la última parte del tubo digestivo, que es el ano, ¿no? El canal anal, la última parte, como ya estamos yendo a piel, ese también tiene estratificado plano queratinizado, que vamos a ver desde qué zona, ¿muy bien? Ya, pero los demás tienen epitelio cilíndrico simple glandular, ¿no? Entonces, ¿por qué ese dato es importante? Porque si se desarrolla cáncer en alguno de estos órganos, ¿listo? Si se desarrolla cáncer, ¿qué va a generar? Un cáncer de tipo adenocarcinoma, ¿no? ¿Qué es un adenocarcinoma? Un cáncer que proviene de un tejido glandular, ¿no? Entonces acá sabemos que es epitelio cilíndrico simple glandular, ¿no? Es el epitelio digestivo, si te preguntan, ¿no? ¿Qué cáncer se genera en el epitelio digestivo? Simplemente hablan en general, adenocarcinoma. En cambio, cuando hay un cáncer, ¿no? Que deriva de un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿qué cáncer se genera? Salud. Cáncer epidermoide, pues, ¿no? Porque es del epitelio, por ejemplo, del epidermis. O también llamado cáncer escamoso, ¿no? Porque recuerdan que las células planas también se llamaban células escamosas. Muy bien, entonces de ahí ya queda claro ese concepto para la vida, ¿no? Por eso hablábamos en la piel, por ejemplo, había el carcinoma epidermoide y había otro carcinoma vasocelular. Muy bien, entonces acá, si yo te preguntara, por ejemplo, cáncer de esófago, hay cáncer epidermoide escamoso, ¿no? Cáncer de ano, ¿qué me dirían? ¿Qué tipo de cáncer es? No. Escamoso. Epidermoide, porque el ano es también epitelio estratificado plano, ahorita vamos a ver si es queratinizado o no queratinizado, pero ya es estratificado plano, ¿no? O sea, tiene células escamosas. Muy bien, a ver, hasta aquí lo que han intervenido. Ya, muy bien. Luego tenemos a la submucosa. La submucosa, como importante, tiene el famoso plexo de Meissner, ¿verdad? Este plexo de Meissner, ¿cuál es su función? El de secretar y regular el flujo local. ¿Listo? Entonces, secreción, ¿no? Y regular el flujo local.
¿Listo? Que obviamente, si hay mayor flujo en un tejido, hay mayor función, hay mayor secreción. Muy bien. Ese es el plexo de Meissner, o también llamado plexo submucoso. Y luego tenemos la capa muscular, ¿no? Que se divide así, ¿no? Cile, circular interna, longitudinal externa. Y entre ambas capas se encuentra el otro plexo, que es el plexo mientérico, ¿no? Mientérico porque viene de músculo, o plexo de Auerbach. Ya, acá hay una excepción. Todos los órganos del tracto gastrointestinal tienen esta disposición: circular interna, longitudinal externa, excepto, a ver, ¿quién no intervenía? Estómago. El estómago. ¿Cómo tiene el estómago? Tiene una externa oblicua, una No. interna oblicua. Sí. Interna, bueno, yo en una vi externa oblicua. A ver, Después está el dilo, cile. fuerte, fuerte, ya. Entonces tiene una Interna oblicua interna, tiene una circular interna. circular media. circular media Y tiene una longitudinal externa. Entonces pregunta de histo teórica, ¿no? Es un examen teórico. El estómago tiene una oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Todos los demás, esófago, intestino delgado, colon, ¿no? Todos esos tienen cile, circular interna, longitudinal externa. Muy bien, ya. Por ejemplo, cuando veamos vías urinarias es al revés. En vías urinarias vamos a ver longitudinal interna, circular externa, ¿no? Para que más o menos ya tengan relación. Ya, ahora, estos plexos tienen un nombre en sí. O sea, estos plexos forman parte de lo que viene a ser el sistema nervioso entérico. ¿No? Entonces, cuando te dicen, ¿qué es el sistema nervioso entérico? Es el propio sistema, ¿no? Es el sistema nervioso del sistema digestivo, ¿no? O sea, que es un sistema que es automático, ¿no? O sea, no es voluntario. Por lo tanto, ¿quién estimula el sistema nervioso entérico? Si es un sistema involuntario. El sistema nervioso parasimpático. ¿Solo el parasimpático? El autónomo, pues. El sistema nervioso autónomo. O sea, ya sea por el parasimpático o el simpático. Ustedes ya deben saber eso, están entrando eso en fisiología, porque ¿quién estimula? ¿El parasimpático o el simpático? El parasimpático. El parasimpático, ¿no? Porque el parasimpático, saben que es el sistema del sedentarismo, ¿no? Cuando ustedes están echados ahí viendo películas, ahí les da ganas de ir al baño, pues, ¿no? Ahí se contrae el peristaltismo, hay secreción, ahí comienza la secreción gástrica para emulsificar sus alimentos. ¿Listo? ¿Por medio de qué neurotransmisor eso es importante? La acetilcolina. Entonces la acetilcolina estimula la secreción, estimula que haya aumento del peristaltismo, ¿no? En cambio, el sistema simpático bloquea al sistema nervioso entérico, ¿no? Todo lo que es obviamente catecolaminas bloquea la acción del sistema nervioso entérico, ¿no? O sea, y eso incluye tanto el plexo de Meissner, o sea, que no se generen secreciones, como que no haya peristaltismo por el plexo de Auerbach. Muy bien, ya. Ahora quiero que me digan, lo que hemos visto en todos los grupos, qué enfermedad existe que desaparece o no hay plexos. A ver, aquí. Muy bien, la enfermedad de Hirschsprung. ¿Ya? En la enfermedad de Hirschsprung, vamos a poner acá, en la enfermedad de Hirschsprung hay deficiencia de los plexos, ¿ya? Sobre todo el plexo mientérico, ojo. O sea, te pueden poner como definición ambos, ¿no? Esto lo pueden ver en pediatría, en neonatología cuando lo vean, ¿ya? Pero sobre todo es el mientérico, ¿no? Esto también se llama, por eso, aganglionosis, ¿no? Porque hay falta de ganglios, ¿no? El sistema nervioso, aganglionosis congénita, ¿listo? Que esto también me genera un megacolon congénito, ¿no? A ver, para completar tu intervención, Angie, ¿de dónde proviene el sistema digestivo? ¿De qué capa embrionaria? ¿Ectodermo, endodermo o mesodermo? Endodermo, ¿no? Entonces el endodermo genera, ¿no?, todo lo que es intestino primitivo anterior, medio, posterior, que ustedes deben recordar qué estructuras era cada uno, ¿no? Hasta la segunda porción del duodeno, intestino primitivo anterior, hasta los 2/3 del colon transverso, intestino medio, y hasta el final lo que era intestino posterior, ¿no? Entonces, pero acuérdense que los plexos, como es parte nerviosa, eso no proviene del endodermo. ¿De dónde proviene? De la cresta neural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una mala migración de células de la cresta neural hacia los plexos y ocurre la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que les pasa a estos pacientes? Generalmente a nivel del colon, por eso genera megacolon congénito. O sea, ustedes tienen su colon acá, ¿no? Y en esta zona de acá, en la parte distal del colon, es que se quedan sin plexo. Entonces, como no tienen plexo, y sobre todo, como les decía, plexo mientérico de Auerbach, esta parte no se contrae, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la comida acá? Estas zonas, ¿no?, del colon comienzan a querer contraerse más fuerte para poder empujar la comida. ¿Listo? Entonces acá ocurre que una distensión, pues, que eso se le llama megacolon congénito. Pues. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esto clínicamente? Un niño, no un recién nacido, que no hace deposiciones, ¿no? Le tomamos una radiografía, ve su colon y está súper distendido. ¿Muy bien? Ya, ahora hasta aquí. Allí. Ariana. ¿Cómo? ¿Paredes? Paredes. Ah, Paredes. Ya, muy bien. Y bueno, finalmente la última capa es la serosa, ¿no? Que recuerden que la serosa, o sea, hablamos acá en general, porque casi todo el sistema digestivo está cubierto por peritoneo. Todo aquel que tenga contacto con el peritoneo es serosa. El que no tenga contacto con peritoneo es adventicia, ¿no? Por eso el esófago, que pregunta teórica de esto, ¿no? La capa más externa del esófago es adventicia. Muy bien, excepto obviamente la parte del esófago que ya entra a la cavidad abdominal, que eso ya estaría cubierto por peritoneo, que es su única porción que está cubierta por serosa. ¿Listo? Muy bien, ahí voy a borrar. Pues ahí acabamos la parte que son generalidades. ¿Listo? ¿Me tomo foto? ¿Ya? Se toman fotos porque se vieron. Chévere. No puedo enfocar. Ya, ahora vamos a hablar de esófago. En el esófago hay mucho que hablar con respecto justo al epitelio, ¿no? Entonces el esófago es un órgano, que es su boca, todo eso es el esófago, ¿no? Acá es el esófago. Muy bien. ¿Cuánto mide el esófago? Desde la arcada dentaria. 25 centímetros. Desde la arcada dentaria. 40 centímetros. Lo más importante que ustedes deben saber es cuánto mide, ¿listo? Desde la arcada dentaria. La arcada dentaria es obviamente de los dientes, ¿no? Es 40 centímetros. ¿Por qué me importa más eso? Y está muy bien, bueno, igual que sepas que el esófago mide 25. Porque esto me sirve para cuando yo hago una endoscopía, ¿no? Entonces, cuando yo hago una endoscopía, metes el tubito y el tubito te dice pues, cuántos centímetros es cada parte. Entonces, cuando tú observas algo en el tubo, ¿no? Tú puedes decir, ah, esta lesión está a 30 centímetros de la arcada dentaria, está a 25 centímetros de la arcada dentaria. Entonces, más o menos ya tienes una ubicación de más o menos en qué parte del esófago estás. Muy bien. Ahora, el esófago, entonces dijimos, tiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿verdad? Ahora, el esófago se divide en la parte muscular, ¿no? Su tercio superior es músculo y esqueleto. El tercio medio, vamos a ponerle que es mixto. Y el tercio inferior es músculo liso. O sea, ustedes saben que músculo esquelético es un músculo voluntario. Ahora, aquí me dice, ¿por qué es tan importante saber esto? ¿Por qué es importante saber que el tercio superior es músculo esquelético? A ver. Por ejemplo, es importante conocerlo porque si uno se llegara a atragantar o asfixiar, puede tratar de replicar la comida y como es voluntario, lo va a poder lograr, ¿no? Ya, bueno, sí, es una buena aplicación. ¿Otra aplicación? Porque esta parte me interviene también en la delusión. Entonces, en pacientes que tengan enfermedades nerviosas en las que no puedan controlar adecuadamente el músculo estrellado, entonces no van a tener disfagia, no van a poder digerir bien los alimentos. Exactamente, por eso, ¿no? Entonces, el saber que la primera porción del esófago es músculo esquelético, músculo voluntario, me da a entender, ¿no?, que es un músculo que nosotros, ¿no?, indirectamente, porque obviamente no es que nosotros lo movemos, pero en las fases de la delusión está esa parte que es la voluntaria. Cuando tenemos alguna enfermedad neurológica, entonces se podría alterar esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te preguntan, ¿cómo se llama cuando no puedes pasar bien el alimento? Como dijo su compañero, disfagia, ¿no? El hecho de sentir que no pasa bien la comida, eso se llama disfagia. Muy bien. Entonces, si te dicen cuál es la causa más frecuente de disfagia, ¿no?,
¿Listo? ¿Cuál es? El ACV, la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Porque acuérdense que la enfermedad cerebrovascular depende de qué zona de tu cerebro se ha isquemizado, que es lo que hace que a veces tengamos debilidad pues, del miembro superior derecho, izquierdo, de las piernas, etc. Pero que son músculos, movimientos voluntarios, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen disfagia, pues no pueden pasar. Y esa disfagia se llama disfagia orofaringia. ¿Por qué orofaringia? Porque está cerca a la parte de la abertura faríngea, ¿no? Porque hay otras disfagias que se llaman esofágicas, que es cuando no pasa el alimento, pero por acá, ¿no? Bien. ¿Listo? Bueno, ¿está bien? Bien. Choque me participó. Ah, yo. ¿Quién me participó? ¿Qué participó tú por eso? Dijeron 25. Ah, pero sí, no vale. Pero creo que también ¿Lo ves? Ya, muy bien. No se preocupen, hay más, van a llegar. Muy bien, entonces esa es la importancia. Recuerden, por eso el tren superior es músculo esquelético. Ya, segundo. Acá existe un esfínter, o sea, el esófago tiene dos esfínteres, acá arriba y acá abajo, ¿no? Esfínter esofágico superior y inferior. El más importante siempre es preguntar por el esfínter esofágico inferior. Porque este esfínter o se puede contraer mucho, o sea, hay una enfermedad cuando se contrae mucho, o se puede relajar bastante también. ¿Cómo se llama? Alguien que me diga cómo se llama la enfermedad donde se contrae mucho y cómo se llama la enfermedad donde se relaja mucho. A ver, Y donde se contrae mucho es la acalasia, ya, muy y bien. donde se entiende es el reflujo gastroesofágico. Muy bien, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien. Entonces, cuando hay una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, a eso se le llama acalasia, ¿no? Que eso puede ser, por ejemplo, idiopática, le llamamos cuando no se tiene causa, pero por ejemplo acá en Perú es muy común asociado a la enfermedad de Chagas. ¿Listo? Que eso lo van a ver, por ejemplo, en parásito, que es producida esa enfermedad por el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es la chirimacha, que eso, por ejemplo, está en Arequipa, ¿ya? Entonces, pacientes que tienen acalasia, ya saben lo que es. Es la hipertonicidad, el aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los esfínteres se pone así, se cierran. Entonces, una de las maneras de diagnosticar acalasia, por ejemplo, es mediante radiografía valitada. ¿Qué es una radiografía valitada? Una radiografía de esófago, pero que le metes contraste. ¿Listo? Le metes contraste y lo que tú vas a ver es esto. Pues vas a ver el esófago así y así. Entonces se llama imagen en punta de lápiz, ¿no? Punta de lápiz o pico de pata. ¿Me entienden? Entonces, pero ya entienden por qué, porque se ha contraído ahí. Por lo contrario, tenemos otra enfermedad que esta sí es mucho más común, que muchos lo tienen, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Que eso es una enfermedad en donde el ácido del estómago entra obviamente al esófago porque no se cierra bien este esfínter. Muy bien. Y eso se le llama pirosis, ¿no? Que es mal llamada la vinagrera, pues, ¿no? Cuando tengo vinagrera y reflujo, ya, eso es, pues, ¿no? Entonces ese es el famoso ERG. Ahora, este ERG cuando se vuelve crónico, cuando tienes a cada rato eso, ¿no? Tú lo sientes que es algo normal, ¿no? Pero si es algo patológico, ¿qué hace? Que el ácido corroa el epitelio del esófago y lo transforme. ¿Cómo se le llama eso? Metaplasia. O también llamado, ¿alguien quiere levanta la mano? Esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Defínelo ya ahora sí. ¿Qué es el esófago de Barrett? Pasa de cilíndrico. ¿Qué? Digo, pasa de simple especificado a cilíndrico. Cilíndrico. Cilíndrico simple. Cilíndrico simple. ¿Qué más? ¿Qué falta? Lo más importante, epitelio cilíndrico simple. Lo que dije, pues el epitelio digestivo, ¿qué es? Epitelio cilíndrico simple glandular, pues, con células caliciformes. Ya, entonces es el cambio de epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a un epitelio de tipo digestivo, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver acá, te pueden poner de epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a un epitelio digestivo. Te pueden decir de epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a un epitelio cilíndrico simple. O te pueden decir de un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a un epitelio columnar. Al final todo es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un epitelio digestivo. ¿Listo? Entonces recuerden que la definición de metaplasia, que eso me imagino que lo hablan en patología, es el cambio de un epitelio maduro a otro epitelio maduro. ¿Ya? Entonces luego de esto puede evolucionar a displasia. Y luego de esto ya, lo peor de todo, puede evolucionar a cáncer.
Ahora, la gran pregunta, si ya se transformó en epitelio digestivo, que ese epitelio es cilíndrico, simple, glandular, ¿qué tipo de cáncer sería? Adenocarcinoma, porque ya es un epitelio de tipo digestivo. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Pero si a mí me dicen, ¿cuál es el tipo de cáncer de esófago más común? Es este, en el tercio medio. En el tercio medio se genera el cáncer, pero ¿este qué es? Como es epitelio certificado plano queratinizado, que les dije, Es un epitelio de epidermoide o cáncer escamoso, ¿no? Entonces, esto es muy importante y muchos suelen confundirse, ¿ya? Si a ti te ponen, y lo asociamos a la vida real, si a ti te dicen un caso de un paciente que tiene disfagia, un adulto mayor, ¿ya? Que fuma, porque esto se asocia mucho a fumadores, ¿listo? Y no tiene historia de ERGE, o sea, no tiene historia de enfermedad por reflujo, tú no tienes por qué pensar en adenocarcinoma, pues. Si simplemente dice paciente que comenzó con disfagia, se le encuentra una tumoración, que puede ser igual en tercio inferior, ojo, ¿no? Pero no tiene historia de ERGE, ahí tú tienes que pensar en cáncer de epidermoide, pues. No hay un antecedente que te haga pensar que ha habido esófago de Barré, porque esto no es porque pasa de la noche a la mañana, esto es porque es un paciente, como les digo, con ERGE crónico, ¿listo? Porque antes de que se genere esófago de Barré, por si acaso, hay una esofagitis, que es una inflamación del esófago. Luego en sí viene el esófago de Barré y luego viene el adenocarcinoma, o sea, ¿me entiendes? O sea, hay una evolución larga de años, ¿ya? Entonces, si no hay este antecedente, no tienen por qué pensar en adenocarcinoma. Pero si te dicen, sí, paciente que presenta una tumoración, ¿no? Y en la anamnesis, ¿no? Que es cuando se hace la entrevista con el paciente, le dicen, no, doctor, yo sí desde joven he sufrido de vinagrera, ¿no? De siempre reflujo, desde que soy chibolo, ¿no? Ahí ya puedo pensar que posiblemente sea un adenocarcinoma. ¿Se entiende, no? Entonces son dos escenarios clínicos distintos. A ver, ¿está ahí? ¿Quién está mirando? ¿Todo? Muy bien. Ya, hasta ahí, entonces, acabamos con lo más importante de esófago. ¿Alguien quiere agregar alguna patología, algo, algún dato? Evaluación clínica. Nada. Bueno, sí tengo dos, empezando por el esófago de Barré, que básicamente, como bueno, usted ya me explicó de que se va ya lo expliqué, pues ya no vas a decir ningún dato. Entonces, bueno, otro podría ser lo que son las varices esofágicas, los cuales trata básicamente de que las venas se van a encontrar más dilatadas en el esófago. Estos vasos sanguíneos, bueno, se van a encontrar más dilatados en el esófago y próximamente estas van a causar en la submucosa, van a causar un riesgo de ruptura, los cuales sabemos de que van a ocasionar una hemorragia. Pero básicamente se debe porque la sangre no va a pasar muy bien en el hígado, entonces estas se van a desviar hacia las venas del esófago y una vez que se van a desviar ahí, sabemos de que se van a dilatar y se van a volver más frágiles. Unos síntomas más comunes que se pueden presentar en pacientes es, por ejemplo, una palidez, una hipotensión, y la más conocida es una hematemesis que se produce por vómitos de sangre. Muy bien. Entonces es un dato, bueno, no es tanto dato histológico, porque está bien que lo sepas, porque es un dato anatómico, de que sepan que el drenaje venoso en el esófago no es igual. Pues así como es importante saber que el músculo no es igual en todas las porciones, el drenaje venoso tampoco. Por ejemplo, porque las dos primeras porciones, o sea, los 2/3 superiores, vamos a poner, estos drenan, ¿no? Por ejemplo, por la vena tiroidea superior, este drena por la vena CIOS, ¿listo? Pero este drenaje se va a la vena cava superior, ¿listo? O sea, ¿qué significa que un drenaje se vaya a la vena cava superior? Que se va de frente al corazón, ¿me entiendes? En cambio, el tercio inferior del esófago, como dice su compañero, las venas esofágicas inferiores, ¿listo? Estas no drenan en la vena cava superior, sino se van, ¿dónde está la vena cava inferior? Estas se van a la famosa vena porta, ¿listo? Entonces la vena porta, el saber la vena porta es importante porque todo lo que vaya por la vena porta me indica, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis, que eso lo vamos a ver en las prácticas de hígado, ¿no? La hipertensión portal genera un aumento de presión entonces en todo el sistema venoso que tenga que ver con la afluencia a la vena porta, ¿entiendes? Entonces por eso los pacientes con cirrosis se hincha esto y se hinchan las venas esofágicas inferiores y a esos son los que se le llaman las famosas varices esofágicas, ¿listo? Que son una causa de hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque se revientan y genera sangrado, ¿no? Clínica de hemorragia digestiva alta es la hematemesis, ¿listo? Que son vómitos con sangre, pues, ¿no? Y las melenas, que son heces muy negras, ¿ya? Que es por la sangre que se ha combinado con los alimentos. Muy bien, entonces, bueno, eso es un dato también dentro del esófago, pero más que todo anatómico, pero es importante también que lo sepan. ¿Vale?
si me das una relación con tratamiento, lo voy a ver. O sea, bueno, una del método de Barrett sería la ablación por radiofrecuencia, porque en sí trata eso sobre que van a volver a quemar lo que es el epitelio que se generó para que vuelva a salir un epitelio sano, pero también tenemos otra que habla más sobre los inhibidores de la bomba de protones para que el ácido clorhídrico que se está generando se inhiba, o sea, deje de ser tan ácido para que... O sea, Claro, pero los inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, eso ya entraría a la parte gástrica, pues, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ya no lo vas a poder usar en un esófago de Barrett. O sea, cuando hay un esófago de Barrett ya hay un cambio. Ya. Pero claro, o sea, ya hay un cambio, pero es para que no avance de claro. metaplasia, displasia. Claro. Pero generalmente, o sea, más que todo, ya cuando es esófago de Barrett, ya la elección sería lo que has dicho de ablación por radiofrecuencia o cirugía, ¿ya? Porque, o sea, el hecho de darle inhibidor de bomba de protones es para el hecho de hacer que no progrese más rápido, ¿no? Pero al final lo definitivo, como ya hay un cambio, lo mejor va a ser reseccionar, pues, ¿no? Pero cuando hay esofagitis, por ejemplo, ¿no? Que es lo que dije que va antes del esófago de Barrett, ahí sí podríamos usar ya más bomba de protones por más tiempo para prevenir el hecho de que evolucione, ¿ya? No, ya lo uso. Muy bien. Chicos, vamos con estómago. Pueden intervenir. El dato nuevo, clínico, asociado a la teoría. Sí. A ver. El esfínter esofágico superior, o sea, cuando se relaja en exceso, genera disfunción no lo que localiza, disfunción esofágica retrógrada. O sea, como va a estar muy cerrado, o sea, no va a permitir la salida de aire. Por ejemplo, o sea, cuando queramos eructar no vamos a poder, sino que vamos a tener que acceder a hacer como movimientos de vómito para poder eructar, nos da distensión abdominal, nos da disfagia leve. ¿Lees o qué lo has visto asociado? El esfínter esofágico superior. No, pero o sea, alguna patología neurológica, o sea, ¿por qué ocurre eso? Porque Es cuando no se relaja el esfínter esofágico superior. Ya, pero ¿por qué se relaja? Esa es mi pregunta. ¿O es idiopático? No se sabe la causa. No he investigado. Sí. Ya, está bien. No, te lo vas a En hacer. el esfínter esofágico interno hay incluso menor cantidad que se va a relajar y arriba que se llama Galaxia. al costado de la pecho. Cuando se contrae más, cuando se cierra más, se llama calasia. Cuando se relaja, enfermedad crónica. Ya, continuemos. Vámonos a estómago. ¿Cómo le fue en su parcial de ecología? ¿Tan fácil? ¿No me ha dicho que les enseñan hasta animales? Sí, es más el instinto de los No me científico. Si se encuentra en peligro general. No voy a decir nada porque me están grabando. Ya, listo. Tenemos al estómago. En el estómago podemos hablar de bastantes patologías, muy bien. Pero vamos a resumir el hecho de que ustedes saben, por ejemplo, histológicamente que existen diferentes glándulas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay glándulas oxínticas, que son la mayoría de las glándulas. ¿A las glándulas qué son? Como hacer un zoom acá. Y es todo eso. Esto es una glándula. ¿Listo? Entonces acá, estas son las glándulas más abundantes, que son las glándulas oxínticas, o también llamadas glándulas gástricas. Muy bien. Pero también, por ejemplo, existen glándulas pilóricas, ¿no? Que están cerca del píloro, ¿ya? Pero esas son las más importantes. Porque dentro de las glándulas vamos a tener distintos tipos de células, ¿no? Este es lo que hace tu epitelio, este es el epitelio cilíndrico, pues, ¿no? Un poquito más altos, ¿ya? Entonces, ¿qué células vamos a tener importantes? Vamos a hablar de todas, pero vamos de las más importantes a las menos importantes. Acá tenemos la célula parietal y la célula principal. Ya, rápido, ¿quién me dice qué hace cada una? Importante, puntual, no me respondía. A ver, no participamos.
Muy bien. Entonces, las células parietales producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Ahora, hay algo importante acá que yo siempre digo, si fuera un profesor pesado de fisiología, es decir que las células parietales no producen el ácido clorhídrico, ¿no? En las células parietales se encuentra la bomba de protones, muy bien, que una vez que es estimulada, ¿no? Eso hace que se bote pues, iones cloruro hacia la luz, listo, y con los hidrogeniones se forma el ácido clorhídrico. Porque es más, la bomba de protones, y eso es algo que siempre se confunden y yo siempre pongo en mis simulacros, no es una bomba de hidrogenión cloro. ¿Qué es la bomba de protones? Es una bomba de hidrogenión potasio. Entonces, ustedes ven la célula, por ejemplo, acá, es una bomba que es, esta es la bomba que sale, digamos, esta es la luz, ¿ya? Entonces sale hidrogeniones, entra potasio. Esta es la bomba que tú estimulas, que esto es, o sea, este cuadradito es la célula parietal. Y aparte hay otro canal que bota iones cloruro, ¿me entienden? Entonces eso, ¿cómo se llama? Cuando sale una sustancia por energía de otro. Transporte activo secundario. Muy bien, transporte activo secundario. Bueno, ya, solo quería ver cómo está en fisiología. ¿Listo? Entonces, ¿qué le está diciendo? Ya, entonces sale hidrogenio y sale cloro y acá se forma ese cloro. No, pero bueno, en histología al menos sí le van a preguntar. Bueno, la célula parietal produce ácido clorhídrico, marca sí, verdadero. Pero saben fisiológicamente mejor lo que pasa. Entonces, esto sí es importante, que ¿quién estimula la bomba de protones? Pues a que produzca esto. Son 3 sustancias. A ver, ¿alguien que ha participado? ¿Qué participar? Ya, no ha participado. Ya, la gastrina, la secretina. No, la secretina, ¿qué es secretina? No. La histamina y la acetilcolina. Muy bien, entonces, esos son los 3 que estimulan la producción de ácido clorhídrico al estimular la bomba de protones, ¿no? ¿Quién lo bloquea, en cambio? ¿Quién bloquea la producción de ácido clorhídrico? Las prostaglandinas, ¿no? O también muy bien las somatostatina, ¿ya? Pero ahorita vamos a hablar de prostaglandina porque vamos a hablar de patología. Muy bien, entonces gastrina, histamina, acetilcolina son quienes estimulan la producción de ácido clorhídrico. Por eso, antiguamente, antes había algo, no sé si han escuchado, de la famosa ranitidina. La ranitidina era un antihistamínico, ¿no? Pero no un antihistamínico fue para cuando tienes alergias, sino era un antihistamínico porque estos receptores son receptores H2, ¿ya? Me lo estoy dando datos de fisiología. Existen 2 receptores de histamina, el H1 y el H2. El H1 es el que te genera las alergias, las ronchas. El H2 es el que se encuentra acá en la mucosa gástrica para producir ácido clorhídrico. Muy bien. Entonces acá antes se podía bloquear la producción de ácido clorhídrico con la ranitidina, ¿no? Pero ya se ha visto que es un medicamento, pues, cancerígeno, etc. Muy bien. Por eso ya se retiró del mercado. Ahora, por eso, lo que había mencionado, sí se usa un fármaco que bloquea directamente la bomba de protones, pues. Que esos son los inhibidores de bomba de protones, pues. Así se llama. Que esos son el omeprazol, el esomeprazol y todos los que terminan en prazol. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ya, la célula principal dijeron que teníamos, se producía el pepsinógeno. Que el pepsinógeno es una sustancia inactiva. ¿Cómo se activa el pepsinógeno? ¿Qué me quiere decir? ¿Quién ha participado? ¿Quién ha participado? ¿Tiene 2? ¿Tienes 2? ¿Tienes 2? Tienes 1. Vale. ¿Cómo se activa el pepsinógeno? ¿Y qué forma? La pepsina. ¿Y qué hace la pepsina? Proteínas. ¿Proteínas? ¿Hace proteínas? No. ¿Qué hace la pepsina? Vamos pues. ¿Qué? Ya, vamos. Degrada proteínas. Muy bien, degrada proteínas. ¿Listo? ¿Cuidado? ¿Cómo? Sí, pero no, lo pedido. ¿Cuál es el número? ¿Qué dijo Julián? No, pero tiene 2, pues. Vamos a encontrar una más. Ya, entonces pepsinógeno se convierte a pepsina. Entonces, la pepsina degrada proteínas. Muy bien. Ahora es importante, acá siempre digo, ¿no?, que antes de que llegue las sustancias o las macromoléculas, cuando hablo de macromoléculas hablo de lípidos, carbohidratos, proteínas,
antes de que lleguen a la porción, que quién me quiere decir en qué porción del tracto digestivo se vierten las enzimas pancreáticas. ¿Algo aquí? En la segunda porción del duodeno. En la segunda porción, eso nunca lo deben olvidar. El duodeno tiene 4 porciones, muy bien. Entonces en la segunda porción del duodeno, nunca olviden que se vierte el páncreas, ¿no? Las enzimas pancreáticas, ¿y qué más? El coledo, o sea, la bilis. ¿Ya? Eso es importantísimo. Muy bien. Entonces, cuando vienen las enzimas pancreáticas pues hay lipasa, tripsina, amilasa, que sirve para degradar carbohidratos, proteínas. Pero como les decía, entonces antes de llegar acá, ya han sido neutralizadas antes. Pues, ¿no? Por ejemplo, acá lo que estamos hablando por la pepsina. Entonces, la pepsina es producida o deriva a partir del pepsinógeno, que lo producen las células principales para degradar proteínas. ¿Dónde se degradan antes los carbohidratos? ¿Qué me dice? Antes de llegar acá, ¿dónde se degradan antes? Se degradan en la boca con la saliva. En la saliva. ¿Cómo se llama esa enzima que degrada los carbohidratos? Completa. Si no me equivoco, son varias enzimas que tenemos. No tiene un nombre, una enzima, un nombre específico, de examen, pregunta de examen. Se llama la salival. Amilasa salival. Amilasa salival, o también llamamos, pues se pone el otro nombre, amilasa salival o Amilasa salival o solo amilasa. o tialina. Ya, tialina, es otro nombre, o solo amilasa. Ya, amilasa salival o tialina, ya, tialina. ¿Sí? Tialina. ¿Ya? Amilasa salival o tialina. ¿Listo? Entonces, eso degrada, y eso también es pregunta de examen, pregunta de histología. ¿Cuál es la glándula que produce la amilasa salival o la tialina? ¿Lo sabes? La parótida. Y si yo te pregunto cuál es la glándula que produce la mayor cantidad de saliva, ¿cuál es? Fíjense que esto es su examen. Parótida, submandibular, sublingual. ¿Cuál sería? La submandibular. Muy bien, puedo poner la intervención. Oscar. ¿Y tu querido? Palacios. ¿Cuántos tienen de intervención? Tú tienes una. Tienes dos. Yo ya, muy bien. ¿Listo? Entonces eso es importante, ¿no? Y la lipasa, bueno, hay lipasa también, hay lipasa gástrica, ojo, pero la lipasa también lo producen los mismos adipocitos, etc. Muy bien. Ya, entonces importante, pepsinógeno, se activa pepsina por medio del ácido clorhídrico. Ya saben quién estimula el ácido clorhídrico. Y ahora quiero que me digan qué hace el factor intrínseco y eso que transporta, hacia dónde va, dónde se absorbe. Ya para cerrar la intervención, a ver, Angie, ustedes. Factor intrínseco se encarga de transportar la vitamina B12 o también llamada la cobalamina. Ya. Si no me equivoco, esto se absorbe en hilo. Muy bien, todo chicos, todo lo que vemos acá en estas clases es para que ustedes ya, esos datos para toda su vida, no les voy a enseñar cosas que no les va a servir. Muy bien, entonces la vitamina B12 se transporta por medio del factor intrínseco y es absorbido ¿dónde? En el ilio, ¿listo? Por lo tanto, cualquier enfermedad que afecte el ilio, ¿listo? También va a hacer que haya déficit de vitamina B12, ¿no? Por ejemplo, si un dato al aire, cuando vean parasitología, van a ver un parásito que se llama Diphyllobothrium latum, ¿listo? Eso lo adquieren, por ejemplo, por pescado crudo, por comer sushi, ¿listo? ¿Y eso dónde afecta? El ilio, ¿listo? Entonces, ¿qué te podría generar, no? Anemia megaloblástica, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Dime. No, no es lo mismo anemia perniciosa como megaloblástica. Así que de ahí arrancamos más. ¿De cuál entonces vas a hablar? De la perniciosa. A ver, dime qué es la perniciosa. Básicamente es la autodestrucción inmune de las células parietales, que quiere decir que vamos a ver que va a haber un déficit de factor intrínseco que va a poder sirve para transportar la vitamina B12, entonces vamos a tener un déficit de vitamina B12. Ya, muy bien. Un ratito. Años. Ya tienes 3 años. Joaquín también tienes 3. Un ratito yo lo voy a decir. Ya. Sí, te he puesto el tuyo.
Ya, entonces, esto es importante como definición, para que entiendan, ¿no? Porque acá muchos se confunden con macrocitosis, anemia megaloblástica, anemia perniciosa, yo les voy a explicar. Cuando ustedes vean anemia, ¿ya? Cuando ustedes vean anemia, ustedes pueden clasificar la anemia según el tamaño del glóbulo rojo, que es lo más importante, ¿ya? Porque cuando vean hemato van a ver, pues, con respecto a la hemoglobina corpuscular media, bla, 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 pues eso son flores. Lo más importante es si es grande, ¿no? Cuando tiene un volumen corpuscular medio más de 100, ese es el tamaño. Cuando es normocítica, o sea, porque mide de 80 a 100, y cuando es microcítica, porque mide menos de 80. ¿Muy bien? Entonces, cuando es mayor de 100, a eso se llama macrocitosis, ¿no? Porque el glóbulo rojo está grande. Muy bien. Cuando está de 80 a 100, a eso se llama normocitosis. Y cuando es menor de 80, ¿cómo se va a llamar? Microcitosis. Muy bien. Entonces, de todas las anemias, la más frecuente, van a ver que es la microcítica, porque esta se debe, una de las causas, una de las tantas causas, es la anemia ferropénica, por ejemplo, ¿no? El déficit de hierro, que mundialmente es la causa más frecuente de anemia, ¿ya? Entonces, eso quiero que entiendan, ¿no? Entonces, primero nosotros clasificamos así las anemias: macrocitosis, normocitosis o macrocitosis. Dentro de cada una pueden haber distintas causas, pues distintas causas que hacen que el glóbulo rojo sea grande, ¿no? Posiblemente acá muchos, yo le tomo un hemograma y me va a salir macrocitosis. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente de macrocitosis es el alcohol. Entonces, no necesariamente tienes que tener anemia para tener macrocitosis, ¿me entienden? Entonces, pero ahí ya vienen, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de macrocitosis? ¿No? Entonces, por ejemplo, una yo les digo, alcohol, ¿no? Otra causa, anemia megaloblástica. ¿Qué es la anemia megaloblástica? Es la deficiencia de vitamina B9 o deficiencia de vitamina B12, ¿no? B9, que es el ácido fólico, que se lo encontramos en vegetales, o B12, que es la cobalamina, que eso es proteína animal. Por eso, por ejemplo, esto, muchos de los pacientes que son vegetarianos sufren de esto, porque no consumen vitamina B12. Otra causa de macrocitosis es la anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? Como dijo su compañera, es una enfermedad autoinmune, o sea, que se generan anticuerpos, autoanticuerpos, contra células parietales o también directamente contra el factor intrínseco. Entonces, ¿qué es lo que te genera? Que haya déficit también de vitamina B12. Pero me entienden, o sea, son enfermedades separadas que al final también te generan déficit de vitamina B12 y te generan macrocitosis. ¿Se entiende? Y una anemia perniciosa podría hasta cierto punto poder ser una anemia ferropénica, porque se supone que si alteras las células parietales también alteras la producción de ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es útil para absorber el hierro. Claro, eso sí también. Claro, o sea, una anemia perniciosa, si ya lo pones en un contexto, también te podría generar déficit de hierro, ¿no? Pero ahí ya, más que todo verías, pues, dependiendo cuál es el déficit, o sea, ¿qué hay más déficit? ¿De B12 o de hierro, pues, ¿no? Y eso se va a ver por el tema de qué tamaño está tu glóbulo rojo, ¿ya? Pero eso es muy importante lo que he dicho también. El ácido también sirve para la absorción de hierro, ojo. Muy bien, entonces tenemos esas diferencias claras, chicos, ¿ah? Y obviamente, eso sí, les iba a decir que yo puedo diferenciar el déficit de B9 con B12. ¿Por qué? Porque la B12, ¿no? La hidroxicobalamina, aparte de generarme clínica de anemia, ¿no? Porque ambas, acuérdense, ambas vitaminas sirven para la maduración del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, cuando no hay, por eso hay anemia. Pero la B12 me genera, recuerden siempre, clínica neurológica. Porque la vitamina B12 sirve para estimular el cordón posterior de la médula espinal. Por eso cuando tú veas un paciente con anemia, ¿no? Dice pálido, cansado, y aparte tiene parestesias, ¿no? Adormecimiento, clínica neurológica, al toque piensen en déficit de vitamina B12. Anemia megaloblástica por déficit de B12, ¿no? Por eso la vitamina B12, no sé si algunos recuerdan, por ahí habrán visto a un familiar que usaba el famoso doloneurobión. Que el doloneurobión era diclofenaco con vitamina B12, pues. ¿Para qué servía ese doloneurobión? Para dolores de tipo neuropáticos, pues. Usabas el diclofenaco porque es un analgésico y utilizabas la vitamina B12 porque ya sabes que tiene que ver con la parte neuronal. ¿Se entiende? Muy bien. Ya. Entonces, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí, ¿alguien se ha perdido? ¿Todo está claro? Una consulta. Consulta. 50 soles. Ya, dime. ¿Dónde era la clínica neurológica? Dijo un lugar. Déficit de vitamina B12. Pero un lugar dijo. Ah, no, o sea, puede ser general. O sea, desde parestesias en manos, en pies. Ah, o sea, digo que estimula el cordón posterior de la médula. Bueno, yo quería añadir ahí, en el caso del estómago, existe un proceso experimental que se llama la gástrica,
los cuales básicamente sabemos que aquí no trata de dañar básicamente las células, sino que va a afectar una pequeña parte del estómago, por lo que van a bajar, a haber menos número de glándulas, una menor cantidad. Está bien, pero yo te quiero hacer una pregunta entendida. Si te dicen un paciente con manga gástrica, ¿qué tipo de anemia te generaría? Una anemia mesoblástica, porque sabemos de que ¿No existe mesoblástica? No, la megaloblástica, Megaloblástica. porque digamos que básicamente sabemos de que va a haber como que va a presentar un déficit de esta vitamina B2 si no se encuentra suministrada, porque va a bajar las cantidades de ácido y también va a bajar el factor de continuidad. ¿Y solo anemia megaloblástica generaría? También la perniciosa. No, porque la perniciosa es una enfermedad autoinmune. La menos. Solo megaloblástica. O sea, yo te pongo ahí, anemia megaloblástica y anemia ferropénica, anemia perniciosa y anemia hemolítica. ¿Qué más? Lo dijo tu compañero y lo repetí, ¿no? Generaría tanto anemia megaloblástica como anemia ferropénica, porque si tú dices que te vuelas esa parte del estómago, la manga gástrica es esta, pues, ¿no? Cuando quitas esa parte, entonces quitas obviamente glándulas, por lo tanto quitas células parietales, quitas células principales. Entonces quitas las células parietales que producen nuevamente factor intrínseco y por eso puede generar anemia megaloblástica, pero al sacar células parietales que producen ácido clorhídrico, que han dicho que funciona también para absorber el hierro, los pacientes pueden tener tanto anemia por déficit de hierro como anemia de tipo megaloblástica por déficit de B2. ¿Entienden? O sea, entienden ese concepto. ¿Muy bien? Ya, ya te voy a poner tres. Sí, Mauricio tiene tres. ¿Alguien más? Sí, Valentina. Juanito también. No hay más, ¿no? Ya, muy bien. Ya. ¿Y ahora qué otras células hay? A ver, aquí quién quiere intervenir. ¿Qué otras células hay también en el estómago? A ver. Las enterocromafines Enterocromafines. ¿Qué hacen las células enterocromafines? generan lo que es la histamina. ¿Solo histamina? Con el que sepa de histamina. Ya, es que lo que pasa es que creo que en su teoría creo que son divididos en enterocromafines, ¿no? Pero hay enterocromafines no sé qué nombre y enterocromafines tal. Simila enterocromafines y las células enterocromafines como tal que vienen a ser las células De Kuczynski. Ya, por eso yo le digo, o sea, eso tal vez en la parte teórica que han visto, o sea, sí apréndanselo así. Ahora, generalmente ya después van a ver que las células enterocromafines pues, son las que se encargan de producir histamina y serotonina, pues, ¿no? En general. Ahora, esto es importante porque acá hay un tumor, ¿no? Si hay un tumor de células enterocromafines, ¿cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama un tumor que pueda generarse acá? Tumor carcinoide, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean tumor carcinoide, ¿qué produce? Exceso de serotonina. ¿Listo? Y hay otras células. ¿Qué es otra célula? Muy bien, célula G. Que la célula G que produce gastrina. Y también hay un tumor si hay un exceso de estas células que se llama gastrinoma. Gastrinoma es un tumor de células G que se produce un exceso de gastrina, por lo tanto, obviamente hay un exceso de ácido clorhídrico. ¿Entienden? Porque ya saben que la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico. Ya, entonces ahí ya tenemos todas las células y bueno, una célula más que podría ser la célula X, pues, ¿no? Que la célula X es la que produce la famosa grelina. ¿Qué es la grelina? Es la hormona del hambre, muy bien, ¿no? Entonces por eso los pacientes ya agregando lo de la manga gástrica, también te quitas esa célula, pues. Por eso los pacientes, muy aparte que tienen su estómago pequeño y tienen saciedad precoz, también no tienen apetito, ¿no? Porque te vuelas esa hormona que es la grelina. Muy bien, ya. ¿Qué más podemos hablar? Las úlceras. ¿Quién me quiere hablar un poco de las úlceras? Voy a borrar esta parte de abajo, chicos. ¿Quién me quiere hablar un poco de las úlceras? A ver. Por ejemplo, cuando la mucosa del estómago, en este caso, si por ejemplo desaparece desde la parte del estómago, el ácido clorhídrico va a estar en contacto con la superficie interna del estómago. Entonces eso va a causar que se produzca una llaga, ¿no? Entonces, todo el tiempo puede incluso desembocar el gas. Ahora, una vez que desaparece, mayormente se da porque hay una bacteria, el Helicobacter pylori, que al intentar reproducirse, justamente va a destruir esta zona de mucosa, causando así justamente las úlceras
que en un futuro podría ser cáncer. Ya, muy bien. Claro, entonces una úlcera, en general, no solo la gástrica, las úlceras es cuando tienes un tejido y se corroe, ¿no? Se come, ¿no? Por ejemplo, tenemos úlceras, cuando hablamos en documentario, úlceras por presión, ¿no? Cuando tú estás postrado en cama en los pacientes ancianos, que están postrados, se generan úlceras también, ¿no? Entonces, pero las úlceras de acá, hablamos de úlceras pépticas. Así se llama, úlceras pépticas. La causa más frecuente, eso siempre tienen que saber de úlceras pépticas, que es el Helicobacter pylori, ya que es una bacteria que tenemos. Muy bien. Y la segunda causa de úlceras son los AINES. ¿Y qué son los AINES? Son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son esos? Naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, ketoprofeno, todo lo que usa uno en la práctica diaria, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque hay gente que lo usa indiscriminadamente, ¿no? A cada rato tiene un dolor, pues, no sé, de muela, ¿no? Y se comienza a tomar naproxeno, porque es antiinflamatorio. Pero ¿qué pasa? Luego comienzan con gastritis. ¿Y por qué es eso? Porque los AINES, ¿qué hacen? Inhiben la vía de la ciclooxigenasa. Y al inhibir la vía de la ciclooxigenasa, ¿qué es lo que hacen? Inhiben a la prostaglandina. Por lo tanto, si yo inhibo las prostaglandinas, no hay quien me inhiba la bomba de protones y se sigue produciendo ácido clorhídrico. Y hay otra cosa, que acá también hay células que producen moco. Y no estoy hablando de las células caliciformes, sino son células mucinógenas que producen moco para neutralizar el pH del estómago. ¿Y quién estimula que produzcan moco? Las prostaglandinas. Entonces, si tú usas AINES, ¿listo? Crónicamente, ¿qué es lo que haces? Es eso, pues. Bloqueas las prostaglandinas y haces que no se produzca moco en el estómago, se produzca más acidez y seas propenso a generar, pues, una dispepsia y luego úlceras, pues, ¿no? Ya como una complicación un poquito más severa, ¿ya? Entonces, los AINES ya desde ahorita arranquen, porque eso también lo van a ver en la enfermedad renal, que sepan que bloquea, inhibe las prostaglandinas. Muy bien. Entonces, las úlceras pépticas pueden ser de dos tipos. Acuérdense, una úlcera duodenal, que es la más frecuente de todas, o sea, que es una úlcera que aparece acá, en el duodeno, o pueden ser úlceras gástricas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Porque no son lo mismo. Las úlceras duodenales, como son en el duodeno, no tienen nada que ver con el estómago, por estimulación generan hipersecreción de ácido clorhídrico. ¿Listo? Como respuesta activa. En cambio, la úlcera gástrica, si es una úlcera que se está generando acá, que es lo que hemos dicho, que estés comiéndote tu tejido, ¿qué va a pasar? Pues te comes a las células parietales y esto produce aclorhidria o hipoclorhidria, o sea, disminución de secreción de ácido clorhídrico. Entonces, esto es muy importante, extremadamente importante, porque acá ustedes pueden diferenciar en un paciente clínicamente si tiene úlcera duodenal o tiene úlcera gástrica. ¿Cómo así? Porque acá siempre te van a preguntar, cuando ven un paciente con dolor epigástrico no constante, acá hay una pregunta importante que tienes que hacer, pues, ¿no? Señor, ¿le duele cuando se levanta? ¿Le mejora el dolor cuando come? Porque acá tú vas a entender esto, pues. Porque si un estómago, vamos a poner, un estómago tiene un montón de secreción de ácido, ¿qué pasa? Cuando te levantas, como esto obviamente, estamos hablando de la úlcera duodenal, produce un montón de ácido clorhídrico, ¿no? No es que se produce porque estás comiendo, simplemente es la enfermedad que te está produciendo. Cuando tú amaneces, tienes todo ese ácido y te duele, pues. Sí, doctor, me duele más cuando me levanto, ¿no? Me levanto y me duele un montón. Pero cuando como, se alivia mi dolor. ¿Por qué? Porque cuando comes, estás metiendo comida y esa comida se combina con el ácido y mejora el dolor. Entonces, eso es lo típico de un paciente con úlcera duodenal, que el dolor mejore cuando come, ¿ya? En cambio, el otro lado es la úlcera gástrica. En el paciente con úlcera gástrica, ¿ya? El paciente con úlcera gástrica no tiene comida, pues. No tiene ácido, perdón. Entonces, cuando él se amanece, no le pasa nada, pues, porque no tiene ácido. No hay que lo inflame. Pero como no tiene ácido, cuando come, esa comida afecta directamente a la mucosa. ¿Entienden? Entonces, el paciente con úlcera gástrica le duele cuando come y mejora en ayuno. O sea, es lo contrario, ¿ya? Pero eso entendiendo, por eso, la parte fisiopatológica, ¿no? El entender del ácido clorhídrico, ¿ya? No se preocupen, eso no lo voy a preguntar ahorita, pero sepan ese concepto importante, ¿ya? Bueno, la úlcera duodenal entonces es la más frecuente y produce hipersecreción de ácido clorhídrico.
La úlcera gástrica es menos frecuente, pero el hecho de que produzca hipocloridria o acloridria, eso sí es importante, eso sí les puedo preguntar, es que puede producir lo que es la famosa gastritis atrófica. Se atrofia el epitelio y por lo tanto esto luego puede evolucionar a adenocarcinoma, a cáncer. Entonces, ¿cuál de las dos úlceras es peor? La gástrica. Porque la gástrica puede evolucionar a cáncer porque genera gastritis atrófica. ¿Muy bien? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Muy bien, voy a borrar, chicos. En la enfermedad de Menier ocurre lo que es un desplazo en lo que son las células mucosas superficiales y una atrofia en lo que son las células parietales y principales. Y bueno, esto ocasiona de que haya más moco y haya menos núcleo clorhídrico y ocasiona de que no se pueda absorber bien los nutrientes justamente por eso, porque el moco y todo eso y hace que en la sangre no se genere demasiada albúmina. En la sangre no se genere albúmina. Sí. Porque al no absorber las proteínas por el sinógeno, no tiene proteínas donde. Ya, pero la albúmina se produce en el hígado. Bueno, podría haber una relación, no sé mucho de la enfermedad de Menier, sé la definición que es lo que ha dicho, que está excelente. Tendría que ver ese tema de la albúmina como para ver una lógica, porque la albúmina es una proteína que nosotros producimos a nivel hepático, o sea, muy aparte de lo que nosotros consumimos como proteína. Pero está bien, ¿no? Entonces, chicos, han escuchado, esta es otra enfermedad importante, que es la enfermedad de Menier, que es cuando se estimula la producción, una hiperplasia de las células mucosas,